Hola, bienvenidos a otro episodio de Comunal Podcast. Hoy hablaremos de prevención de adicciones, trastornos mentales y muchas más cosas de las cuales pues tengo a un gran invitado, al maestro David Romanowski, quien es egresado de la maestría en estudio de adicciones de la Universidad Hebraica y de la maestría de tratamiento y trastornos duales en la Universidad de Minnesota. Mi estimado, qué gusto tenerte por acá. Aldo, es un placer estar aquí en tu podcast y listo para convertir esta conversación en algo interesante. Me encanta, pues bueno, nos conocimos hace apenas, bueno, yo ya te había visto, la verdad, pero pues te vi en este congreso que hubo de Concio de prevención de adicciones y es un tema que a mí me resalta y lo platicábamos ese día, ¿no? Yo en algún momento, pues igual sí tuve mis buenas fiestas y mi buena caída, digamos, en el alcohol, pero más allá de eso me gustaría empezar a entender qué está llevando a a las personas en general, a consumir de manera desmedida, ya sea drogas, alcohol o por qué está pasando esto. Mm. Mira, un punto de preámbulo que me gusta siempre compartir con la gente, las drogas siempre han existido. Es decir, no es que las drogas de pronto llegaron en el 2020, en la pandemia, y la gente empezó a consumir de manera problemática. Lo que sí creo que han cambiado son las situaciones sociales, las situaciones psicológicas, las situaciones familiares e incluso en el caso particular de nuestro país, la cuestión comunitaria se ha modificado recientemente y eso nos ha conducido a de pronto elaborar algunas relaciones problemáticas con estas sustancias. Entonces creo que para entender o tener una conversación sana sobre sustancias, me parece que no hay que centrarnos tanto en las sustancias per se como en las vulnerabilidades humanas que nos están colocando en situaciones susceptibles y en relaciones problemáticas con las sustancias. Ese sería mi preámbulo de la conversación. Sin duda, y creo que eso es a lo que quería llegar, ¿no? ¿Qué está pasando en los jóvenes, en las personas que nos está llevando a querer estar anestesiados o nunca, o sea, o salirnos de esta realidad, ¿no? Yo creo que muchas veces estamos nada más esperando a que llegue el fin de semana para verlo en tema recreacional, pero pues te detona hacia estar fuera de tus cinco sentidos. Sí, y ahí sacas un buen punto, que ¿es el uso de sustancias una anestesia o es otra cosa? A veces existe un uso recreativo, a veces existe un uso ceremonial, a veces existe un uso social esporádico y luego entra el uso problemático. Y creo que hay que hacer una distinción entre está el objeto o la droga externa y luego está la intención de consumir esa sustancia. Entonces, cuando sí se trata de escapar, cuando se trata de caer en excesos, cuando se trata de utilizar la droga o el objeto externo como algo para anestesiarme, ahí sí surgiría la pregunta, es ¿qué está sucediendo en la vida de esa persona o de ese grupo de personas que ven a la droga no como algo recreativo, sino como un escape de mi presente o de mi estilo de vida o de lo que está pasando en mi mente, etcétera? Entonces creo que eso sería importante que cuando se trata de una anestesia, ¿qué estoy intentando anestesiar? ¿Cuáles crees que sean las principales razones o las que se vean o las que estén estudiadas que hoy Mm, en día veamos, ¿no? Porque también, pues la salud mental es un tema mm, que está creciendo en forma desmedida, ¿no? ujú, El tema de los suicidios, claro. el tema de la depresión, Mm. de la ansiedad. Sí, tocas un excelente punto. Si nos ponemos a analizar cuál es la enfermedad de mayor predominancia en el mundo en el siglo XXI es la depresión. Entonces, ahí tocamos inicialmente el tema de cuáles son factores de riesgo para que estas personas estén anestesiando o consumiendo de manera perjudicial. Uno de ellos sí son las enfermedades de salud mental, como son los trastornos del ánimo, los trastornos de ansiedad, el déficit de atención, estrés postraumático, trastornos alimenticios. Esas son vulnerabilidades que van a colocar a los sujetos en más susceptibilidad. Si quieres estar explicando más adelante el por qué. Otro dato científico fundamental, lo vivo en mi consulta, pero lo avala la ciencia, es aproximadamente 7 de cada 10 pacientes con consumo problemático presentan eventos traumáticos en su infancia o en la adolescencia. Estamos hablando de eventos que son muy traumáticos a nivel emocional, que impacta sobre la psique de las personas y que de pronto la sustancia entonces suple un rol de un aparente protector o un aparente suplente para mitigar mi ansiedad o
la búsqueda de mitigar el dolor. Entonces, la mezcla de los trastornos de salud mental con estas experiencias adversas de la infancia y en la adolescencia son este caldo de cultivo que me hacen propenso a caer en una relación problemática con las drogas. Y si a esto le sumamos estresores laborales, largas jornadas, violencia en la vida comunitaria, violencia doméstica, pues obviamente se van exponenciando estas señales de riesgo, ¿no? Y por ejemplo, estos, sí, factores de riesgo puntualmente Ujú, de un trauma o de algún tema en la infancia, ujú, puede ser desde un divorcio, supongo, hasta alguna pérdida o algo, pero ujú, ¿cuáles son los que más, digamos, ujú. se repiten en sí? Mira, lo que se ha entendido ahora como experiencias adversas en la infancia son estos marcadores, por ejemplo, el abandono de los padres, presenciar violencia física, abuso sexual, que México está rankeado en el número 1 de abuso sexual infantil, Terrible. tener algún padre encarcelado, vivir en una comunidad donde hay balaceras o delincuencia frecuentemente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estresores muy elevados, entendiendo que la adicción también es una respuesta al estrés crónico que está viviendo una persona. Entonces me gusta utilizar brevemente la analogía de las pesas en el gimnasio. Si tú eres un adulto hecho y formado, podrás cargar 20 kilos sin ningún problema. Pero tú imagínate ponerle esos 20 kilos de una pesa a un chavo que tiene 11 años, cuyo cuerpo está en desarrollo. Estás truncando su posibilidad de desarrollo físico. Lo mismo sucede a nivel psíquico. Si las variables estresantes sobrepasan lo que tolera mi psique, entonces voy a buscar algún objeto externo a mí para que me ayude a mitigar o para que me ayude a sostener el dolor. No significa que justificamos la conducta, sabemos que a largo plazo la adicción, el uso problemático va a ser contraproducente, pero existe este refugio cortoplacista, por lo menos para lidiar con el dolor. Entonces se trata de estas experiencias adversas recurrentes, las que marcan la pauta o el terreno fértil para elaborar adicciones. Y pensándolo así, pues le sumamos el tema social, ¿no? Que justamente es, pues, en cualquier lado, ¿no? Ese pretexto recreativo, ¿no? De salir nada más a tema social de emborracharte o de Ujú, abusar un poco más de él, ¿no? Que digo, no es satanizar ni mucho menos, puedes salir recreativamente y tomar de manera, ¿no? Correcta, claro. pero, pero creo que sí el aceptarlo de esa manera social y que incluso, si quieres ahorita lo abordamos, pero hasta en comunidades, pues es un tema hasta cultural. Claro, claro. Acordemos esto, que la adicción se tiene que entender de manera multifactorial. La adicción también tiene que ver con un ritual normalizado y aprendido. Y aquí es donde entra un tema que me gusta mucho compartir, que es la dualidad y los dobles estándares que tenemos a nivel cultura. Si entendemos el consumo desde la perspectiva de género, veamos los hombres en México. Un hombre que aguanta mucho alcohol es celebrado, porque aguanta, porque tolera, porque es fuerte. Pero un hombre que tiene una relación problemática con el alcohol es avergonzado. Entonces celebramos mucho el consumo alto, pero condenamos el consumo problemático. Órale, sí, sí, sí. Eh, y claro que me ha tocado con pacientes o en la literatura ver que, por decir, un problema de ludopatía, un paciente se presenta con problemas de apuesta. Oye, yo desde chica aprendí a ir al hipódromo con mi abuelo y apostaba. Ahí está la normalización de la conducta, ¿sí? Ahora, existen personas en un grupo de 10 gentes en un bar que 8 de ellas no tienen un problema con el consumo de alcohol y van a celebrar y se divierten y lo dejan hasta ahí. Pero hablando de esas 10 personas que tienen estas susceptibilidades extra que mencioné previamente, que ya rebasa el propósito nada más de beber por la diversión de ese momento, sino que estoy huyendo de otros temas personales. Entonces, el hecho que veamos una conducta externa que es el consumo no significa que tiene el mismo significado para las 10 personas que están en esa reunión. Creo que es importante discernir. Sin duda. ¿Y cómo te das cuenta o cómo Ujú, sabes cuando ya sobrepasa esa parte recreativa, ¿no? Y que estás claro. cayendo en un problema? Bueno, para eso existe el manual de diagnóstico y lo aplico en la consulta. Y hay 4 criterios generales que a mí me gusta informarles a las personas. Uno es los criterios de farmacología. ¿A qué se refiere con esto? Tolerancia, cada vez necesito usar más. O abstinencia, por decir, cuando dejo el cigarro me pongo irritable, ansioso, intolerante, etcétera. Entonces, esos son criterios farmacológicos. Pero también hay otros criterios, como la pérdida de control, es decir, yo ya no controlo la sustancia me controla a mí.
está el uso riesgoso, que es decir, pese a que sé que estoy tosiendo con flemas, sigo fumando, o pese a que ya tuve accidentes de coche, sigo bebiendo, ¿sí? Y también está lo que llamamos daño social o deterioro social, donde ya es evidente que tengo problemas en el trabajo, problemas interpersonales, problemas con la familia, problemas para cumplir mis obligaciones. Entonces, si te das cuenta es multifactorial, no solamente es en cantidad y frecuencia, sino es en pérdida de control y en daños interpersonales. Eso nos hace ver qué tan grave está el consumo y es importante desafiar que no existe un lenguaje binario de o alguien tiene una adicción o no la tiene. Hoy está el concepto de trastorno por uso de sustancias y hay quienes están en el nivel leve, hay quienes están en el nivel moderado y hay quienes están en el nivel severo y no todo tratamiento, por supuesto, es igual. Entonces creo que es importante discernir esto, es como en el ortopedista. Un esguince de primer grado no es lo mismo una fractura expuesta, aunque sea el tobillo y el mismo hueso. Sin duda. Entonces eso es importante aclararlo. A ver, y esto me viene a la mente ahorita que dices todo esto. En cuestión de enfermedad, ¿no? El Ujú, decir yo estoy enfermo, ¿no? Y hablando un poco tal vez más en el aspecto de encasillar el tema de Alcohólicos Anónimos, ¿no? De ujú, decir yo estoy enfermo y soy yo quien tiene una adicción. Híjole, ¿cómo lo diré? ¿Es algo patológico, mm, real o es una aceptación de mi sobreconsumo? ¿Sí me mm. explico un poco por dónde va? O sea, porque creo que Claro, muchas veces es, oye, pues es que yo no sé si soy, pero pues luego ves el tema de los alcohólicos y es hasta que casi casi tú dices que eres do y que reconoces ciertos factores que te han pasado, pero pues bueno, tú como tengo experto, dos ¿cómo lo ves? observaciones de eso. La primera es eh, el hecho de tú considerar que tienes una enfermedad, siempre y cuando te sirva para aceptar una condición y responsabilizarte y tratarla, me parece una posibilidad válida. El tema es que si utilizo esa condición para autocomiserarme, victimizarme, caer en la no posibilidad, en el no puedo, creo que ahí te está encasillando la etiqueta de enfermedad. El otro planteamiento que yo manejo es el modelo de enfermedad de las adicciones es un modelo limitante. ¿En qué sentido? Muy bien, la enfermedad se caracteriza por el uso compulsivo de sustancias pese a consecuencias negativas. Está bien, ya tenemos esa definición. Pero lo que no nos preguntamos es, ¿y qué me llevó a esa enfermedad? Correcto. O sea, creo que cuando la gente me pregunta, oye David, ¿la adicción es una enfermedad? Yo les cambio la pregunta y se las regreso con, más bien, ¿qué nos está enfermando que Correcto. caigo en ese nivel de consumo? Porque Correcto. ahí entendemos no nada más la enfermedad como ahí está el síntoma. Trabajemos también con el origen de los síntomas. Sí, porque justo por ahí va mi pregunta, ¿no? El decir, oye, soy alcohólico y estoy enfermo y no me vas a entender, pero pues yo me estoy como Flagelando. ajá, autoflagelando y autodiciendo, autodiagnosticando, ¿no? Porque desde la parte médica, obviamente que hay un trastorno y obviamente que hay, pero la sustancia per se Mm. no es la patología, ¿no? Eso por un tema, el consumo problemático es un síntoma, pero lo otro es no hacerte esta idea de el consumo problemático ya es mi identidad. Esto ya es lo que soy Sí, 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 y no es algo que me pueda quitar. A mí me suena un discurso muy derrotista. totalmente. A mí. Habrá alguien de viejo paradigma que diga, no, yo soy alcohólico de closet y nadie me lo va a quitar. Está muy bien. Si lo utilizas para hacerte más responsable y lidiar con tu situación, perfecto. Pero si lo utilizas como un armamento de autocomiseración y de victimismo para no enfrentar el dolor, pues creo que es un discurso problemático. Entonces, a mí me parece más interesante el ver, oye, ¿qué crees que hizo que hayas tenido que recurrir al consumo Claro. como fuente de evasión, como fuente de evitar conflictos, como fuente de mitigar dolor? Y entender ahí tu historia, que quedarme en el, tú eres un enfermo adicto, entre comillas, que a mí ni siquiera me gusta esa palabra. No, y que seguramente biológicamente probablemente alguien tenga más propenso Claro, a a este caer en uso. ese ciclo, pero es como dices tú, es multicultural, es multifactorial más bien en componente aprendido, componente genético, clima emocional de una persona, trauma y por supuesto con la parte de trastornos mentales, la adicción también es una automedicación. Por eso es que se debe abordar desde múltiples frentes. ¿Y qué es el trastorno dual? El trastorno dual se refiere a los pacientes que tienen una conducta adictiva, como las apuestas o el alcohol o la marihuana. Entonces ahí está el trastorno por uso de sustancias o de conductas adictivas.
y simultáneamente un trastorno de salud mental, como los que mencioné previamente, déficit de atención, ansiedad, insomnio, trastornos alimenticios. Y las personas generalmente lo que van a hacer, te pongo un ejemplo, Aldo tiene un problema para dormir, un trastorno del sueño, se automedica con marihuana para aparentemente conciliar el sueño. O María tiene un problema de conducta, trastornos de la conducta alimentaria, pues se automedica con tabaco o con cocaína y metanfetaminas porque los estimulantes suprimen el apetito. Wow. Entonces la automedicación, por eso se tiene que evaluar con un psiquiatra para que el psiquiatra le dé un medicamento que no sea adictivo y no una sustancia que la persona elige indiscriminadamente, que sí puede generar tolerancia en el paso del tiempo. Y abordando ahora el tema de las cosas y las sustancias que se están consumiendo, ¿no? Creo que también eso ha evolucionado de una manera Ujú. impresionante, ¿no? Yo me acuerdo, pues, antes no escuchabas ni de fentanilo, ni de chocongo, ni de todas las cosas que hay hoy en día, y hoy es impresionante la oferta que existe, ¿no? Claro, lo que existe no solamente en cuanto a oferta de nuevas sustancias, sino también la potencia de las Aparte. sustancias. O sea, el fentanilo ya se presenta en porciones muy potentes. La gente que a veces dice, bueno, la marihuana, pues también los hippies fuman marihuana. Pues sí, pero la marihuana de los 70 no tiene el mismo porcentaje de THC que la marihuana de los 2020. Y entonces la gente atribuye a una falsa equivalencia de algo cuya potencia sí se ha ido exponenciando de manera brutal con el paso del tiempo, eso por un lado. Y por el otro lado, la gente no entiende otra vez que el uso de una sustancia para unos no es el mismo uso de sustancia para otros. Si yo utilizo para una persona mayor la marihuana para su dolor crónico, es un tratamiento médico indicado. Pero si yo soy un adolescente de 12 años que consumo marihuana en la calle, cuya procedencia, quién sabe cuál es, con un porcentaje de THC altísimo, ese no es un tratamiento médico, ese es un automedicación con secuelas problemáticas en un cerebro que apenas se está desarrollando. Y hoy, ¿cuál es? Y bueno, me atrevería a decir, y creo que Mm, también se platicaba ahí en el Congreso, que el alcohol ha incluso disminuido en cierto punto, por decirlo así, porque ya están consumiendo otras sustancias los jóvenes, ujú. justo hasta lo decíamos, ¿no? Para no estar crudos al día siguiente y ser un poco más funcionales, entre comillas, ¿no? Porque me encanta lo que tú dices, todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que baja tiene que subir, Ujú. pero ¿cómo se está viendo esa parte, ¿no? De las drogas versus el alcohol en jóvenes. Mira, a mí lo que me preocupa en general es, el alcohol sigue siendo predominantemente la droga más consumida en nuestro país por una cuestión cultural, ¿sí? Ahora, es importante entender que las drogas legales como el tabaco y el alcohol no por ser legales son de menos riesgo. Eso es un punto. El otro importante es, si empiezan a surgir nuevas drogas populares como los chocongos en las fiestas, como El incluso hay M. el M o la ayahuasca, etcétera. Y lo problemático aquí es que la percepción de riesgo ha disminuido. La gente cree que como hay algunos adultos que las pueden utilizar para ciertos propósitos, pues yo también la puedo utilizar indiscriminadamente. Y sí se sabe que en particular los jóvenes, cuya tienen percepción baja sobre el impacto de ciertas sustancias, pues aprovechan con toda confianza para consumir sin entender ni siquiera qué es lo que están consumiendo, dónde lo compraron y qué componentes psicoactivos tienen. Y eso sí nos ha conducido de pronto a una ola de secuelas y consecuencias problemáticas como brotes psicóticos, ataques de pánico, la detonación de trastorno bipolar en chavos que sí tienen antecedentes genéticos de trastorno bipolar en sus familias. Entonces, ahí sí tenemos un reto. Son sustancias nuevas y a veces los jóvenes no tienen la información necesaria para también saber qué se están metiendo o con qué lo están combinando. Y sí son retos especiales para el mundo que enfrentamos hoy. Hay unas que quisiera decir como más, entre comillas, naturales y también se platicaba, ¿no? Como bien mencionabas, la ayahuasca, la marihuana, los hongos se ven más como hacia algo, pues, espiritual, hacia Ujú. algo en ese contexto. ¿Qué opinas de esa? Otra vez me remitiría a, primero, se pueden utilizar, pero bajo qué usos y qué regulaciones. Si se trata de una persona adulta, que después de una evaluación vemos que puede tener microdosis para tener un mejor enfoque porque tiene déficit de atención, intentemos, no digo que necesariamente es un mal tratamiento,
El tema está cuando estoy utilizándola con una dosis indiscriminada y ni siquiera entiendo el motivo del consumo. Siempre que hablemos de este tipo de sustancias, también hay que entender cuáles son algunas contraindicaciones. Por ejemplo, todas las que son perturbadoras o las que cambian mi percepción, como son la psilocibina, como son la marihuana, como son la ayahuasca, por ejemplo, una persona que tiene antecedentes de bipolaridad, trastorno límite de la personalidad, trastornos de ansiedad, tiene que cuidar la ingesta de esas sustancias porque presenta esas susceptibilidades. Una persona que todavía no cumple los 18 años, su cerebro está en formación. Las conexiones que se están haciendo y la arquitectura cerebral todavía no está totalmente gestada y equilibrada. No es un tratamiento indicado para un adolescente, aunque sea recreativamente consumir los entógenos o drogas alucinatorias. Entonces, yo me atrevería a decir que sí hay un lugar para utilizar estas sustancias, pero ¿con qué persona la estamos haciendo? ¿En qué entorno? ¿Cuál es el motivo de consumo? Ya me hice una valoración para entender si mi cerebro o mi organismo está susceptible a desarrollar trastornos o si lo puedo utilizar sin secuelas negativas algunas, ¿no? Entonces, hay que tener precaución. Yo siempre digo, las drogas son una herramienta. El dinero también es una herramienta que se puede utilizar como medio de protección, conexión, bonanza, confort, pero también se puede utilizar como medio de destrucción, manipulación, poder, Ujú. etcétera. Y lo mismo pasa aquí. No es que el uso de estas nuevas sustancias pueda ser indiscriminado. Hay un lugar para hacerlo, pero tiene que estudiarse bien cuál es el motivo, cuál es el contexto y con quién lo estamos haciendo y a qué edad. Órale, qué interesante, porque sí creo que también esa parte de lo que hablábamos, ¿no? O es negro o es blanco y nunca hay Un gris. un gris y entender justamente las cosas como son, ¿no? ¿Tú qué opinas en sí de las microdosis? O sea, ¿crees que sí pueda ser recomendable bajo ciertos criterios? Se están haciendo estudios en Estados Unidos en particular y en otras partes del mundo en donde las microdosis ayudan a ciertas personas con la parte del enfoque, con el mejoramiento del estado de ánimo, con la capacidad de sostener concentración, em, pero repito, no se han estandarizado lo suficiente y tampoco se han generado todavía una dosis tan exacta, controlada, que es la terapéutica para que esto se potencialice y funcione para las personas. El otro punto importante de aclarar sobre las microdosis es, primero, la dosis hace el veneno. Entonces también hay que ver, los chocongos tienen un porcentaje de psilocibina altísimo, no es lo mismo que una microdosis. Eso es una dosis mucho más alta. Y el otro punto es, por ejemplo, pacientes también que estén tomando antidepresivos. Los antidepresivos ayudan a mejorar los niveles de serotonina en el cerebro, por ende a mejorar el estado de ánimo y incrementa la posibilidad de establecer un mejor sueño. Pero no debo consumir psilocibina, ayahuasca o este tipo de sustancias si estoy tomando antidepresivos. ¿Por qué? Porque puede darse una cosa que se llama síndrome serotoninérgico, en donde la persona eleva demasiado su temperatura corporal, puede tener diarrea y otros síntomas digestivos, en fin, un sinfín de cosas que están contraindicadas. Entonces, también eso es importante que si alguien quiere, aunque sea una microdosis de esto, necesita hacerse un chequeo médico o psiquiátrico y descartar algunas vulnerabilidades. Oye, ¿y qué pasa médicamente con las personas que se dice se quedaron en el viaje, ¿no? Y que sí ves que hay un antes y un después, ¿no? O sea, Mm, ¿qué pasa en el cerebro o en mm. el cuerpo en donde sí ves un cambio radical, ¿no? En las personas. E incluso yo me atrevería a decir, y aquí tú corrígeme, pero que muchas veces hasta la marihuana, ¿no? Te va deteriorando Mm. ciertos puntos que luego si ves está medio desconectado de la realidad, por decirlo así, ¿no? Claro, sí, en ciertas personas, recordemos que la marihuana o cualquier droga no hace el mismo efecto igual en todas las personas. Claro que he tenido casos de pacientes, y lo avala la literatura, de personas, repito, que traen alguna vulnerabilidad como psicosis en la familia, esquizofrenia, trastorno bipolar, que hazte de cuenta que cuando yo consumo frecuentemente voy a encender esos genes. Como si tú de pronto entras a esta habitación y prendes el switch. Haz de cuenta que tú eres la droga y prendiste el switch para que se prenda la luz. Ese es el gen. Y en algunos casos con pacientes sí he visto que al tener esa vulnerabilidad y no visualizarla o no darle lugar a yo tengo este asunto, me debería tener más cuidado con la mota o con los hongos, se lo dan indiscriminadamente y desarrollan este trastorno.
de bipolaridad o de esquizofrenia. Y entonces ahí es cuando viene la psiquiatría junto con la terapia para desactivar este cuadro en el que se incrustaron. Ahora a veces habrá que recetar un antipsicótico o trabajar con las percepciones alteradas que han detonado el uso frecuente de la sustancia. Entonces sí, seguro que es un problema, sobre todo en cerebros jóvenes. La utilización de estas sustancias sí puede desencadenar, como tú dices, estos trastornos, sea de ansiedad o sea de personalidad, en fin, sí hay que tener esa precaución. ¿Y cuáles consideras que sean los mayores factores de riesgo externos, ¿no? O sea, más allá de los internos que hablas ahorita, ¿no? De, pues, de la depresión, de la ansiedad y diferente. Externos, ¿no? Es esa parte de estrés o de cómo estamos Mm, viviendo esta vida tan acelerada o no sé, porque yo veo sí, algo y que va de la mano del suicidio, ¿no? Y de la salud mental. sí, ahí estás hablando de un tema fundamental, que además de tener las experiencias adversas de la infancia y los trastornos de salud mental, estamos viviendo también una etapa de globalización, capitalismo, por ende aislamiento. Han sacado distintas publicaciones, un reportaje alarmante sobre la cantidad y porcentaje de personas que se sienten solas en el mundo y están estudiando cómo la soledad puede ser hasta igual de detrimental para la salud como fumar una cajetilla diaria. Yo creo que uno de los temas principales, además del estrés laboral y la inflación, las presiones económicas, también está el aislamiento, la falta de vínculos, la falta de relaciones seguras y predecibles, el contar con un amigo incondicionalmente, el tener un núcleo familiar. Entonces creo yo que también las adicciones muchas veces van a surgir como una respuesta a la falta de vínculos. Es esa falta de protección o esa falta de cariño o de afecto, lo tengo que suplir con otra cosa. Y ahí es donde aparece la sustancia como ese falso placer o falso acompañamiento o falso sostén. Entonces creo yo que sí tenemos una tarea pendiente en nuestra sociedad con gestar vínculos afectivos sólidos desde la familia hasta la comunidad que me rodea, la escuela, la institución, la religión, según sea el caso. Yo creo que sí está en el centro de nuestra conversación la pérdida de vínculos significativos y la soledad como fuentes importantes de riesgo para el consumo y mucho se exacerbó desde el inicio de la pandemia, donde nos acostumbramos a estar con nuestros teléfonos, a no conectarnos con lo que nos rodea, a lo mejor una conversación que sí estaba pendiente, pues ya no la tenemos porque lo puedo resolver por WhatsApp, una nota de voz, en fin, creo que por ahí estamos perdiendo mucho del tejido social que previene el desencadenamiento de estas conductas. Totalmente, y ahorita que lo dices, está comprobado y es justamente, digamos, la parte positiva, ¿no? Que mientras más vínculos, tejido social y elementos sociales tengas en tu vida, está comprobado hacia el tema, pues, no sé si sea felicidad, plenitud o como le queramos Claro, llamar, pero en cuestión de contención, puede ser. lo que dices es totalmente cierto. Está relacionado con un mejoramiento psíquico, pero también con la disminución de enfermedades cardiovasculares y de salud mental. O sea, esta parte de vínculos, Ujú. pertenencia, comunidad, no es un capricho o un invento. O sea, tiene que ver con ciencia. La conexión humana, el saber que te sostiene alguien más o el saber que tú brindas una causa, va a disminuir niveles de cortisol, va a incrementar niveles de serotonina y de dopamina y de todos los neurotransmisores que son los feeling good o Sí, sí, estos que me sí. hacen sentir bien. Entonces, esto tiene un beneficio social, mental y fisiológico. No es ningún capricho lo que mencionas. No, claro, y yo te digo que lo platicaba en algún momento con un psiquiatra y le decía, es que cuando yo me pongo al servicio de los demás y vas a hacer labores bonitas, ¿no? Ujú. De tratar con distintos grupos y estar con ellos, es algo increíble que creo que nada te lo da, ¿no? Ni siquiera la mejor terapia, porque justo es esa conexión, ¿no? De salirte de tu ensimismado, no sé, obviamente no está bien dicho, ¿no? Pero salirte Entiendo, de ti de mismo. ti mismo, pero de esa, ¿no? De solo pensar que tú existes en este mundo y que todos los problemas son hacia ti y ver la realidad de otras personas te lleva a un crecimiento, pues, muy interesante. Y tocas un punto esencial, porque uno de los componentes medulares de terapia para trascender una conducta adictiva es vivir con propósito. Si tú vives con un propósito, si tú tienes un me despierto para qué, para hacer esto, para hacer el otro,
El tema es que el objeto de saliencia o la actividad prioritaria que tú tengas tiene tanto propósito que la droga ya no tiene ese mismo poder o ese valor, porque ya encuentras en tu grupo de mercadotecnia o en el fútbol o en una disciplina nueva que estás aprendiendo, eso se convierte en tu prioridad, en tu trascendencia, no el evadir tu realidad por medio de una sustancia. Entonces yo creo que vivir con un propósito va a permitir que disminuya tu potencialidad de caer en una conducta adictiva. Pero cuando estoy aislado, solo, sin propósito, deprimido, con falta de conexiones, con falta de estructura, pues es posible que yo caiga en una rutina desfavorable. Y qué importante aclarar que no es esta soledad, ¿no? Como si la imagináramos de alguien aislado, ¿no? Sino una soledad en donde justamente no estás teniendo los vínculos, porque puedes ser una persona solitaria Ah, o claro. sola en un contexto, ¿no? Aunque estés trabajando, incluso hasta que tengas familia, pero que sigas estando solo, supongo, ¿no? No, por supuesto, y aquí es diferente discernir entre soledad y solitud. O sea, tú puedes elegir estar solo porque eres introvertido, porque necesitas tiempo para ti, eso Correcto, es conexión. Pero el otro tema es no tener con quién conversar cuando necesitas algo. correcto. O sentir que con tus amigos lo único que existe es el desmadre, el relajo, pero no hay una posibilidad de conectar desde la vulnerabilidad, desde la intimidad. Y es muy superficial la relación. Es muy superficial. Y yo creo que con redes esto se ha exacerbado. Era justo mi El siguiente punto. ensimismamiento, la falta de vinculación real, los followers, los likes, me mido mi productividad o mido mi valía por medio de los likes de gente que no me conoce, las amistades de gente que no intima. No, 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 a mí me parece gravísimo y era el siguiente punto, ¿no? Y lo platicamos hace rato, cómo ahora nada más estamos valorando a la persona por un número que te Claro, da una pantalla. una pantalla. Y una pantalla para mi gusto no es vivir con autenticidad. Totalmente. Y una pregunta que le hago a mis pacientes con conductas adictivas es, ¿en qué áreas de tu vida sientes que no estás viviendo auténticamente? Estamos con esa máscara. Y el Instagram y Twitter y Facebook Puras son las máscaras. partes nuestras que queremos mostrar hacia afuera, pero ni la gente ni nosotros nos conocemos auténticamente en ese lugar. Totalmente. ¿Qué elementos, llamémoslo así, ¿no? Son los que determinan una persona, ¿no? O sea, es esta parte, pues obviamente profesional, física, emocional, Espiritual, espiritual, familiar. claro, somos seres muy complejos. Y entonces cuando hablamos de prevenir adicciones o de tratarlas, hay que ver cómo estamos en la parte fisiológica, cómo están nuestros vínculos sociales, cuál es la relación emocional con nosotros mismos, cuáles son nuestros niveles de estrés, cuál es nuestro propósito. O sea, creo que somos seres biopsicosociales muy complejos y sí, satisfacer esas necesidades pues requiere de todo un trabajo, ¿no? Muchas veces se habla, ¿no? De la huella de abandono o de temas, ¿no? Incluso lo hablábamos hace rato, no sé si tenga que ver, pero esta parte traumática, ¿no? Ujú, Y yo veo mucho ahora un discurso de sanación, de ujú, reconexión, de, pues de que estamos, por decirlo así, perdidos y sin propósito, ¿no? mm. ¿En dónde o en qué edad o en qué momento de la vida estamos desconectándonos de esa realidad o de ese yo o de ese propósito? ¿Me explicó? O Mm, sea, porque pues los niños, ¿no? O sea, un niño pues es asombro, es diversión, es auténtico y vas creciendo y vas pues obteniendo todos estos aprendizajes sociales, experiencias de vida, como le queramos llamar, pero ¿en qué momento ya estás llegando, ¿no? A una vida más adulta, más sola, con más indicadores, ¿no? De estos factores de riesgo para que estemos rotos, em, desconectados. Yo creo que es una gran pregunta y yo no sé si tengo la respuesta. Em, Me imagino que vamos creciendo y cada persona puede ir identificando en qué parte se empieza a sentir desconectada de sí misma. Yo me remitiría a separar cada historia, tendrá su propio ángulo o visión de en qué momento yo perdí conexión con mi autenticidad, en qué momento se me dijo que tengo que ser algo diferente a lo que yo creo o a lo que mi criterio dice. Es muy común que también caigamos, y esto lo veo mucho en
hijos que tuvieron que asumir demasiadas responsabilidades se Ujú. convirtieron en un rol, por decir, de people pleasing, de agradar. Entonces yo agrado a mis followers, agrado a mi comunidad virtual, agrado a mi familia. ¿Y dónde está tu autenticidad? ¿Y te ves a ti mismo? ¿Te gusta lo que haces o solo estás buscando ese reforzamiento exterior para sentir una validación? Y eso creo que sí es un gran componente de lo que mencionas de la era moderna. La constante búsqueda de reafirmar por medios exteriores un vacío interno. Eso sí creo que es algo muy vital o muy presente en nuestra generación. Y no estoy en contra de sanar y de conectar y de darse cuenta de dónde están las carencias, siempre y cuando no se convierta en un ejercicio obsesivo ahora de tengo que sanar todo el tiempo, tengo que inscribirme al siguiente retiro, porque ahí está otra vez la misma necesidad de llenar un vacío. Y entonces ese creo que es uno del reto posmoderno bien pronunciado, que es el vacío que todo el tiempo se tiene que reafirmar y satisfacer con la validación externa. Sí, y esa búsqueda de la felicidad constante por el hecho de la felicidad sin en verdad encontrar y saber lo que es la felicidad para uno mismo, ¿no? Y Claro, viéndola reflejada, como bien dices, en las personas que veo en redes, que creo que esa es la falsa felicidad y ahí estás en esa persecución interminable. tengo 10,000 followers, pero el de al lado a mí tiene 12. Ya tengo 12, no me sabe, quiero 20. Ya tengo 20, ahora me voy a ir a la otra plataforma para obtener otros 100. Esa parte es la que sí me preocupa a nivel psicológico, esta búsqueda insaciable de generar por medios externos un vacío que está internamente muy pronunciado. Pero es gravísimo. ¿Qué herramientas o qué cuestiones hay que tener para que eso no esté pasando y sobre todo creciendo como lo estamos viendo? Hmm, Pues yo creo que es un reto. No sé si tengo las herramientas como con un manual para decir por aquí va, pero sí ayudando a la gente a tomar conciencia de dónde está la desconexión. ¿Realmente te llena esto o es la ilusión y la fantasía de que a través de esto te sientes pleno? ¿No? ¿Qué pasa si aprendes a desconectarte de tu gadget un rato? ¿Qué te genera estar desconectado o no estar en la mira del ojo del huracán? O sea, separarte de este mundo virtual también te va a dar un contacto con lo preventivo que es la naturaleza, eh, la ejecución de actividades recreativas, el arte, la yoga, el contacto con tu cuerpo. Pero claro, yo sí pienso que estos dispositivos de pronto nos están desconectando de lo que nos da una vida satisfactoria, pero auténtica. Se hace con el ejercicio, con tu cuerpo, con alguna disciplina, con algo artístico. Yo sí creo que estamos perdiendo un poco de esa vitalidad en esta overload o saturación del mundo virtual. Y me encantó cuando mencionas y pones esta lámina, ¿no? De chip dopamine, ¿no? En donde ves, pues, esa parte de justamente, ¿no? En dónde estás invirtiendo tu tiempo o cómo lo Sí, estás malgastando, ¿no? O sea, estás tanto tiempo scrolling. consumiendo. Exactamente. Sí, sí, es la dopamina barata. Creo que la dopamina barata se ha convertido en el modo de existencia. O sea, si no estoy en Netflix, estoy en WhatsApp. Si no estoy en WhatsApp, estoy en Instagram. Si no estoy en Instagram, estoy en Twitter. Si no estoy en Twitter, estoy en TikTok. Y, y todos estos son reforzadores inmediatos. Entonces, no le enseñamos a nuestro cerebro a sostener frustración, a sostener momentos incómodos, a tolerar emociones que si les damos su tiempo y su espacio para vivirlas, serán mentoras y maestras para convertirnos en mejores versiones de nosotros. Pero nos está costando mucho trabajo en la inmediatez lidiar con lo incómodo. Dámelo ya, dámelo ahorita. Yo creo que ese es el mayor problema, justamente, que está causando este vacío existencial y falta de propósito. Creo que va mucho por ahí, ¿no? Y lo platicábamos también hace rato de ese egoísmo desmedido, ¿no? De cómo solamente yo estoy alimentando mi ego para compararme y creo que va de la mano y correlacionado, ¿no? A siempre estar buscando nada más yo, y que incluso aunque creo que estamos viviendo una era en donde sí los jóvenes pueden ser un poco más conscientes, ¿no? De la naturaleza, de ciertas cuestiones, ¿no? De inclusión y cosas así, pues siguen nada más enfocándonos el trabajo, ¿no? De el yo, ¿no? O sea, yo como mejor, Mm, yo hago yoga, yo medito, yo tal, y se nos está olvidando la parte de la contribución, que creo que claro, eso es fundamental. sí, eso que mencionas me encanta porque
tenía una conversación muy interesante con una psicóloga la otra vez, que empieza la gente a postear muchas causas. Pero la pregunta es, ¿estás en promoción de la causa o tú eres la causa? Wow. Y lo vemos mucho a través de redes que ya olvida la causa. El tema es que quiero que veas que yo soy la causa. Eso está cañón. Entonces la causa es la causa, que si independientemente sea a favor de un grupo vulnerado, marginación, cierta postura política de una guerra, no sé qué tanto es la causa real, que es Ujú. apoyar la causa como yo estoy en el centro de la causa, véanme a Es mí. más conocido como este egoísmo altruista y que ahora se Ándale. vuelve como una Sí, tendencia, ¿no? sí, sí, Y lo sí. vemos todo el tiempo y muchas veces lo hace la gente en cuestión de llenar ese vacío y de decir, mira, ¿no? Y Aquí todo estoy. va cegado de la parte auténtica y va hacia un tema de el ego desmedido. Sí. Y yo me quedaría con esa reflexión en la parte de la adicción y la identidad. De pronto con este tren de hiperpresencia es cuando está el concierto de Metallica yo soy el más rockero, pero cuando está la marcha pro tal cosa yo soy el más camiseto. Cuando se convierte ahora el fenómeno de cuidar el medio ambiente, yo soy el más verde de todos. Cuando está la legalización de la marihuana, yo soy el más pacheco de todos. Entonces, al final, ¿quién eres? Sí, es un protagonismo. Pero, ¿cómo te definirías? La gente está en este como, estoy en todos lados, pero a mí me parece que de pronto estamos entrando en una etapa a veces riesgosa de ¿dónde está tu definición? Sí, para bien o para mal, a veces percibo que antes decía, bueno, el rockero está en Metallica y el fresa está en el concierto de Luis Miguel, pero sabías más o menos dónde estaba acomodado cada quien. Ahora es como la hiperpresencia, la omnipotencia, quiero estar en todos lados, ser visto en todos lados, y me remite un poco a la experiencia otra vez de la adicción de no poder estar presente. O sea, no se trata de que me fui al concierto de Metallica, se trata de grabar que yo estoy en el concierto de Metallica para que Aldo vea que yo estuve en el concierto de Metallica y Aldo no está ahí. Y Es, Aldo lo que juzga es, ahora yo estoy solo, no tuve el varo para ir al concierto, esa persona sí fue y yo no, esa persona sí. Entonces, no se trata tanto por, si estás en el concierto y te encanta Metallica, disfrútalo, pero ve el concierto hacia el frente y escucha la música. pero qué cañón, ¿no? Ahorita que dices eso, completamente de acuerdo. Y todavía algo que se me hace más cañón es que la gente ya hace cosas, incluso nada más para eso, ¿me explico? O Claro, sea, ya es, güey, pues voy a hacer esta locura nada más para la foto y para el momento y para el instante de redes, aunque yo genuinamente no quisiera estar ahí, ¿me explico? O sea, la Fórmula 1, lo que sea, ¿no? El evento o la cosa que me digas, ya no es pensando por yo el disfrutarlo, es porque claro, lo disfrute de, entre comillas, la gente que ni siquiera vino. por supuesto. O que yo le demuestre a la gente que yo sí vine y ellos no. El Exactamente. FOMO, el Fear of Missing Out. O, por decir otro ejemplo rápido, lo del sharenting. Estos padres de familia que constantemente ponen la historia de sus niños o la foto de lo que están haciendo con sus hijos para comprobar al exterior que ellos son papás muy presentes y muy preocupados. Y mientras suben todas esas fotos y todas esas historias, están dejando de estar presente con sus hijos. ¿No es paradójico esto? Quiero mostrar que soy muy presente, pero al estar conectado al teléfono, filmando lo que hace mi hijo, dejo de estar en comunicación directa con mis hijos. Claro, digo, y como en todo es lo que decíamos los balances, ¿no? O sea, si subes una foto tampoco es satanizar, si subes un video tampoco es satanizar, pero No, justamente es un acto de reflexión en exacto. dónde estás poniendo esa atención, ¿no? Y por eso a mí esa parte, y guardé la imagen y todo, ¿no? De tu slide de la dopamina, porque se me hizo importantísimo que también la gente entienda que la retribución que te va a dar el esfuerzo, que te va a dar el proceso para Claro, lograr algo, por ahí supuesto. también hay un gran nivel de buena dopamina, ¿no? Y aunque la sufras y aunque la recompensa será mayor. Por supuesto. Demorar satisfactores inmediatos y gratificaciones es parte esencial del desarrollo humano. Cuando tú vas a hacer ejercicio, la sudas, te pesa, es cansado, pero una vez que terminas, el bienestar del ejercicio te dura por el resto del día. Cuando tú, frente al malestar y la incomodidad, eliges poncharte Netflix 4 horas o fumarte un porro, sí temporalmente te da un sentido de alivio y liberación, pero con el paso de las horas es dopamina de corta duración. Entonces creo que aprender a sostener lo incómodo, a demorar impulsos, a demorar satisfactores inmediatos, pues es fundamental para la madurez del ser humano.
hablábamos al inicio, bueno, antes de grabar, ¿no? Y digo, no somos de una guía, un manual, pero ¿qué dirías a la gente en cuestión de llevar una vida, pues lo que se vería un tema balanceado, ¿no? Justo de prevención, de conexión, pues de verdad, esencia humana. Pues mira, mucho de lo que yo pregunto a mis pacientes es, a ver, vamos a ver en tus áreas de vida, en tus pilares, si tienes un balance. La adicción a veces la entiendo, me gusta la frase de una especie de autoabandono. Ujú. Entonces, ¿cuál es lo contrario del autoabandono? El autocuidado. Siempre me gusta revisar como ciertos pilares, patrones de sueño, patrones de alimentación, movimiento físico, relaciones interpersonales y límites. A mí me gusta nombrar esos 5 pilares. A lo Me mejor es una gusta, me gusta. receta No, sí, sí, propia, sí. pero así lo veo. Platícame más de los límites. Los límites. Siempre les pregunto a mis pacientes con adicciones, ¿en qué partes de tu vida evitas conflictos? ¿En dónde te da miedo decir que no? ¿Eres suficientemente asertivo con los demás? ¿O evitas? ¿En dónde tomas más responsabilidades de las que puedes? Porque cuando se dan cuenta de eso, de pronto investigan o descubren que no paso por encima de mí misma o mí mismo en ciertas ocasiones. No me doy tiempo para descansar. No sé decir que no. Digo sí, sí, sí hacia afuera, pero dejo de ser auténtico hacia adentro. En fin, entonces la parte de los límites también es fundamental, junto con los hábitos que mencioné de sueño, alimentación, movilidad física y calidad de relaciones interpersonales. Wow. No, pues ahora sí que gracias por esta cátedra. Podríamos estar aquí filosofando y neteando horas. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo puede conectar? ¿Qué les dirías también si alguien tiene ciertos factores, inquietudes de riesgo, ¿no? De acercarse a terapia, que creo que es fundamental. Sí, bueno, la gente, yo doy consulta en mi práctica clínica, estoy en Instagram como DR, como si fuera de doctor, punto Romanowski Feiner, que seguro en el podcast ya lo podrán indicar ahí abajo. ¿Y qué les podría decir? Sobre todo es un mensaje para las familias. Detrás de un consumidor problemático de sustancias, no es el afán de ser rebelde, no es una persona que no le importa a los demás, no se trata de alguien manipulador o narcisista, se trata de una persona que está intentando mitigar el dolor. Y entonces, como dice Gabor Mate, uno de mis mentores, la primera pregunta con la adicción no es por qué la adicción, es por qué el dolor. Eso no significa que vamos a justificar la conducta, pero si no validamos el dolor y nada más vamos a criticar o humillar la conducta, no me parece el método más compasivo y sano para lidiar con una situación. Creo que ese sería mi mensaje. Oye, yo me compré el libro de Gabor y he escuchado muchas de sus conferencias. Platícame más de él y de tu conexión con... Bueno, yo tuve la oportunidad de llevar un seminario con Gabor Mate mientras hacía mi máster en Minnesota, pero Gabor, entre muchas cosas, lo que plantea es que la persona que termina en conductas adictivas está mitigando el dolor por medio de las sustancias o la conducta adictiva y mucha parte de ese dolor es no poder vivir de forma auténtica y conectada con una identidad real de la persona. A veces puede ser, estoy sosteniendo relaciones, pero suprimiendo mis propios límites. A veces puede ser, estoy viviendo en ambientes de abuso o de negligencia, por ende estoy indefenso, estoy inseguro. En fin, entonces parte de lo que él dice es que la sustancia o la conducta adictiva se convierte como en una muleta. Y para que la persona salga de ese dilema o de ese consumo, necesitamos fortalecer a la persona y darle ese espacio seguro y de ese espacio incondicional para que la persona pueda fortalecerse y elaborar una identidad real y auténtica y no tenerse que estar escapando por medio de refugios temporales. Entonces, entre muchas otras cosas es parte de su tesis y él ve mucho la adicción y yo la comporta como una respuesta al trauma. Entonces, por ahí va. Excelente, pues mi estimado, la pregunta obligada, si pudieras cambiar algo de México, ¿qué cambiarías? Híjole, esa es una pregunta bien compleja. Creo que platicábamos antes del programa. La conciencia civil, creo que es algo que merece mucha atención.
de pronto muchos partidos políticos y ciudadanía está dividida en qué color vas y qué giro derecha a izquierda te gusta, pero veamos, hay limpieza en las calles, cuidamos nuestra comunidad, dejamos el baño como quisieras tú usarlo cuando lo deja otra persona, eh, respetas el límite de velocidad o el semáforo, dejas pasar a la gente. Creo que nos hace falta mucho civismo, educación cívica, creo que es de lo que más veo carente y necesitamos trabajar. Sin duda, porque creo que cambiando esas cuestiones tan básicas y tan sencillas, por decirlo así, cambiaría la forma en la que nos comportemos como sociedad y que convivamos hacia el bien común. Sí, totalmente. Entonces, pues bueno, mucho que trabajar y fue un placer estar aquí en el programa. Encantado, pues muchísimas gracias por el tiempo y por todo lo que haces en esta cuestión y encantado de poder colaborar. Ya platicaremos más a detalle de proyectos en conjunto porque es un tema que me apasiona y que creo que debemos de todos tomar conciencia de estos aspectos, de los factores de riesgo y de qué está pasando en nuestra vida para que nos esté llevando a ese consumismo y a ese tema desmedido de las sustancias. Entonces, pues gracias, un honor tenerte por aquí y pues bueno, síganlo, ya saben, aquí vamos a dejar obviamente su Instagram y todo para que cualquier cosa estemos en contacto. Gracias a todos por escuchar un episodio más de Comunal Podcast.